Primero que nada, quiero agradecer esta invitación a la Convención de la Cubanidad en función del trabajo que yo he venido haciendo sobre este tema, sobre mi indagación de los problemas de Cuba, donde la cubanidad representa una especie de canasta de posibilidades explicatorias de los fenómenos que a mí me llaman la atención. Quiero agradecer esta oportunidad porque sobre todo me interesa provocar el diálogo, provocar el debate sobre estos temas, que a veces me siento un poco solo en el interés que los temas estos tienen sobre Cuba, sobre el futuro de Cuba, y explicar lo que ha pasado, lo que nos está pasando, cómo salir de los problemas actuales, si es posible salir de los problemas actuales, sobre todo combatir el pesimismo que existe en muchos círculos sobre el futuro de Cuba y la imposibilidad que algunos creen que existe sobre influenciar ese futuro. Para mí ese es un tema extremadamente importante como economista, pero no solamente como economista, sino como economista que trata de ver la economía en un contexto más amplio, un contexto cultural mucho más amplio, donde las ciencias sociales las veo de una manera más relacionada con la economía misma, etcétera. ¿Puedo seguir ahí? Sí, siga ya. Ok, bueno, entonces voy con lo primero que quiero decir es por qué me interesa la cubanidad. La cubanidad me interesa porque creo que es una fuente de conocimiento y de elementos que nos sirven para explicar algunos de los problemas de Cuba, problemas del pasado, problemas con los cuales todavía convivimos y problemas sobre cómo influenciar las futuras evoluciones del país. En este sentido, yo estoy utilizando el marco de ciencias culturales y sobre todo ahora más recientemente lo que se llama en inglés Cultural Economics o economía de la cultura, que es una forma muy amplia de ver el fenómeno cultural y también verlo de una manera más rigurosa. Al utilizar el concepto de economía de la cultura, lo que estoy tomando prestado es el marco metodológico que algunos economistas han ido desarrollando en los últimos años para explicar el fenómeno de desarrollo económico en un marco histórico amplio, pero no simplemente desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista práctico. O sea, el interés que yo tengo no es, aunque tengo curiosidad académica, curiosidad científica al respecto, y eso en general el fenómeno cultural cubano me fascina, tengo también el interés de poder buscar explicaciones a ciertos problemas para poder resolverlos, aunque hay un gran escepticismo, a veces encontramos en los círculos cubanos un gran escepticismo en cuanto a la posibilidad de intervenir, de influenciar, de regar algunas ideas que puedan oportunamente tener algún efecto sobre las decisiones de cubanos, las decisiones de distintas coaliciones, etcétera, etcétera. A mí en ese aspecto me interesa la cubanidad no como una entidad agregada, como un concepto nebuloso, como una entelequia que no definimos claramente. Me interesan los componentes, los elementos que componen la cubanidad. En este sentido utilizo la metodología del economista Joel Mokyr, americano-israelí, que define parte de una definición de cultura que se está utilizando mucho y no quiero aburrirlo
con distintos nombres de autores, aunque oportunamente lo pondré por escrito. Pero Joel Mokyr habla de cultura en tres grandes componentes. Las creencias de las personas que componen una cultura dada, los valores que predominan en esa cultura y el conjunto de preferencias de las personas que se cuentan dentro de esa cultura. O sea, en esos tres categorías o tres grandes vectores se resumen elementos de la cultura que, descomponiéndolos adicionalmente, podemos empezar a ver algunos elementos que pueden haber jugado un papel determinante en la historia de Cuba, la historia reciente y la historia no tan reciente. Aquí quiero aclarar que el hecho que estoy utilizando la metodología de análisis económico no quiere decir que estoy hablando de la economía cubana. Estoy tomando prestado la metodología de análisis, sobre todo de la microeconomía, para poder organizar ciertas ideas y poder establecer algunas relaciones entre distintos factores y poder invitar a la meditación sobre este tema. O sea, quiero explicar, hay dos aspectos de la historia de Cuba que me interesan desde los años 50. Varios aspectos, de hecho, más que dos aspectos, pero dos principales. ¿Qué fue lo que hizo posible el golpe de Estado de 1952? O sea, las explicaciones que yo he visto al respecto son explicaciones que no son muy satisfactorias. Tienden a ser superficiales, a lo mejor nos dan alguna primera aproximación hacia entender el fenómeno, pero creo que el terreno está todavía fresco, abierto para explicaciones adicionales y explicaciones más útiles y más profundas. El otro grupo de factores que me interesa estudiar es qué factores hicieron posible lo que yo llamo las dos revoluciones de 1959. O sea, hablamos de una revolución, pero en realidad hay dos revoluciones. La primera revolución fue la que derribó la dictadura de Batista. Y a eso se le llamó revolución. Pero detrás de ella venía otra revolución que venía subrepticiamente, pero era de hecho más profunda, más abarcadora y más transformativa. Sobre esto hemos hablado poco, las explicaciones que existen al respecto, qué fue lo que hizo posible la segunda revolución de 1959. Todavía tenemos un inventario enorme de explicaciones superficiales que no llegan a la raíz del problema. Y precisamente es aquí donde uno necesita, en la profundización del análisis, llegar a establecer categorías que son eminentemente, que caben dentro del marco de lo que es el análisis científico de lo que es cultura en un sentido riguroso. Y el otro tema que quiero tocar es qué factores han ayudado a que el castrismo haya durado tanto tiempo y aparentemente con una absoluta inmovilidad, con una gran estabilidad. Y de ahí tenemos que estudiar un poco que dentro de esos factores, si esos mismos factores que han ayudado al castrismo a durar tanto tiempo son los mismos factores que van a impedir una evolución. O sea, la gran pregunta sería, ¿es posible la evolución del sistema tal como lo tenemos a pesar de su aparente inmovilidad?
Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿es posible influenciar ese proceso evolutivo? ¿E influenciarlo cómo? ¿Hacia dónde? ¿Se puede influenciar el proceso evolutivo ahora que la evolución parece estar obligada por factores biológicos, porque los líderes iniciales del proceso van muriendo? Esas son una serie de cuestiones que hay que debatir seriamente y con ánimo